Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a estudiar los tiempos del pasado. Hemos visto en uno de los vídeos cómo funciona el pretérito perfecto. En este caso necesitábamos el verbo haber y participio, ¿vale? Es un tiempo del pasado que todavía existe y hay más posibilidades de hacer más cosas. Por ejemplo, hoy he visto un coche, pero puedo ver más cosas, ¿vale? Este era el pretérito perfecto. También hemos visto el indefinido, que este servía para tiempos que ya están cerrados y no hay más posibilidades de hacer nada más. Por ejemplo, ayer comí espaguetis y no hay posibilidad de comer nada más en el tiempo de ayer. Hoy vamos a estudiar el imperfecto. ¿Cuándo utilizamos el imperfecto? La primera regla, el imperfecto, sirve para describir el marco de una historia en el pasado con todos los detalles. Puede ser describir algo físicamente, puede ser describir algo lo que es sentimentalmente, puede ser simplemente describir pensamientos, todo lo que es descripción y es una información aparte del contenido principal de la acción, es el imperfecto. Muchas veces utilizamos el imperfecto para referirnos a tiempos del pasado, de aquella vez cuando éramos pequeños, tiempos de hace muchos años, y describimos y recordamos nuestro tiempo, cómo era nuestro colegio, cómo eran los compañeros, cuándo iba, etc. Son tiempos que se refieren al pasado y muchas veces se refieren a situaciones que se repetían en el pasado. Por ejemplo, cuando era pequeña iba los domingos a misa, puede ser. O cuando era pequeña los sábados corría por el parque. Todo esto se refieren a acciones del pasado que se repetían, ¿vale? También tenemos el imperfecto, que es difícil diferenciarlo, cuando son acciones del pasado y es simplemente una información extra. Cómo estaba la situación o cómo eran los pensamientos que yo tenía en esa época o cómo eran simplemente la descripción de las personas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de ayer, ayer sabemos que es el indefinido, ¿vale? Pero si yo digo ayer fui al supermercado, simplemente es una información de una acción. Pero si quiero enfocar un poquito más cómo era el marco del sitio donde yo estaba, puedo decir ayer fui al supermercado y estaba lleno de gente o no había tomates, por ejemplo, ¿vale? Vamos a tener en cuenta todas estas pequeñas cosas que se necesitan del imperfecto. ¿Cómo funciona el imperfecto? Funciona con la primera conjugación, los verbos que acaban en ar, la terminación con aba. Y los verbos que acaban en er y ir, la terminación en ia. También están los irregulares. Por ejemplo, el verbo ser, era. Entonces, cuando yo era pequeña, iba a la escuela. Iba del verbo ir, también irregular, ¿vale? Yo iba todos los días al parque, por ejemplo. También el verbo ver, yo veía muchos animales, ¿vale? Entonces tenemos el verbo ser, era, el verbo ir, iba y el verbo ver, veía. Cuidado, el verbo haber. El verbo haber necesitamos especial atención. El verbo haber, cuando yo digo en presente hay mucha gente, eso es hoy, pero si fue hace unos años, cuando yo vivía en Madrid, había mucha gente, ¿vale? Entonces, en este caso, había no es nunca en plural, no hace falta una n, sino había. Da igual si el sustantivo es en plural. Por ejemplo, si hay animales en el zoo. Digo, hoy hay muchos animales en el zoo. Si es antes, antes había muchos animales en el zoo. No hace falta una n con el sustantivo en plural. Sería un error decir habían muchos animales. Siempre había sin n, independientemente del sustantivo, ¿vale? Este es el verbo haber. Importante también la diferencia entre el verbo ser y estar. Tenemos que tener en cuenta siempre las reglas que conocemos para decir cómo era
y dónde estaba la situación, ¿vale? Cuando yo estaba en Madrid, había mucha gente, ¿vale? En este caso es la situación. Entonces tenemos los verbos ser y estar y cuidado cuando los aplicamos para definir lo que son los tiempos anteriores de los tiempos pasados. Muy importante. En muchas ocasiones utilizamos el imperfecto para referirnos a hechos históricos de otras épocas. Entonces, si estoy hablando en el siglo XIX y quiero decir las costumbres que había en esa época, siempre se utilizará el imperfecto. Todo lo que es descripción de qué hacía la gente. El verbo hacer, hacía, ¿vale? ¿Qué hacía la gente? ¿Qué comían? ¿Qué costumbres tenían? Todo lo que se refiere a un pasado, para un entorno, un contexto de una historia, necesitamos siempre el imperfecto. Igualmente, si es nuestra biografía, nuestra propia historia de cuando éramos más jóvenes, necesitamos siempre el imperfecto para describir. Hemos dicho también muy importante, se necesita el imperfecto para pensamientos o sentimientos. Si por ejemplo yo estoy hablando de un pasado y yo digo, ayer fui al colegio, ¿vale? Y pensaba que no había nadie o creía que había mucha gente. En este caso son pensamientos. Si son sentimientos, por ejemplo, ayer fui al centro de Madrid por la noche, ¿vale? Y sentía mucho miedo o tenía miedo. En este caso son sentimientos. Solo son sentimientos que describen una situación, cómo te sentías y qué estabas pensando. En este caso es un poco difícil a veces distinguirlo cuando es indefinido, cuando es imperfecto. El indefinido siempre es una acción, ¿vale? Y el participio siempre es algo que todavía existe. Y el imperfecto simplemente es para explicar y hacer un poquito una imagen fotográfica de cómo era el sitio, qué había y también detallar los sentimientos y pensamientos. Bueno, espero que este vídeo os haya servido y vamos a practicar en las siguientes clases y vamos a entender exactamente cuándo hablamos con el imperfecto y cuándo hablamos con el indefinido. No es difícil. Hasta la próxima. Chao.